Seguimos en este encuentro con la palabra de Dios. Estamos en la tercera semana, terminándola, de la Cuaresma del año 2016, la Cuaresma que fue proclamada por Francisco el Papa actual de la Misericordia. Es 5 de marzo, sábado. Estamos en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. Aunque esto se esté firmando en otro tiempo. Es normal. Hoy, este sábado, nos habla Lucas en su capítulo 18, del 9 al 14, y nos dice esto. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo, dice Jesús, que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La frase hoy, más que la frase, la pregunta es: ¿acepto todo lo que veo en mí débil, frágil, negativo o malo? ¿Lo acepto? Todo lo que veo en mí débil, frágil, negativo o malo, ¿lo acepto? ¿Qué quiere decir con esta parábola el Señor? Con esta parábola pareciera que Jesús quiere mostrar la actitud que se requiere para acoger y vivir el reino. Es decir, para situarnos en la verdad y experimentar la plenitud que cada uno somos. Plenitud. Se trata de un texto que solo aparece en el Evangelio de Lucas. El relato muestra en el templo a 2 hombres, cuyas características los coloca en 2 lugares muy distintos del espectro socio-religioso y del judaísmo. El fariseo es imagen del judío religioso y observante,
que goza del respeto del pueblo, mientras que el publicano representa a quienes son considerados como pecadores y quizá también ladrones, y por ello son objeto de desprecio y de marginación social en aquel tiempo. Aunque no pueda descartarse que el interés primero de Lucas sea mostrar la actitud adecuada para la oración, no cabe duda de que la sabiduría que contiene el relato trasciende sobradamente ese propósito. En efecto, la parábola no respondería solo a la pregunta acerca de cómo orar, sino que se ampliaría o se aplicaría a aquella otra más amplia sobre más que orar, cómo vivir. La conducta es la realidad de lo que hacemos, la ética. La sabiduría de la narración tiene que ver con el fenómeno psicológico de la sombra. Somos sombra, tiniebla y luz, que condiciona inevitablemente la vivencia espiritual. La sombra puede definirse como todo aquel material psíquico que hemos reprimido, ocultado, negado o enajenado, con el fin de construirnos una imagen que fuera aceptable con la que lograr respuesta a nuestra necesidad de ser reconocidos y aprobados socialmente. Pero el problema nunca está en la sombra, inevitablemente, sino en el hecho de no reconocerla y de no aceptarla. Al no o ego, y proyectamos en los otros lo que en nosotros mismos habíamos rechazado. Dos consecuencias de efectos devastadores, por cuanto nos dividen interiormente y envenenan las relaciones. De ahí que mientras no sea reconocida y aceptada la sombra saboteadora inevitable, el camino espiritual. El fariseo, que presume de no ser como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, mantiene en su sombra el deseo inconsciente de serlo. Y eso es lo que le hace condenar a los otros. Por el contrario, la aceptación de la propia sombra nos humaniza, nos justifica o reconcilia, y nos hacemos lo que todos debemos de ser, compasivos. De ahí, si es que acepto todo lo que veo en mí, débil, frágil y negativo o malo, esa es la realidad, esa es la verdad. Pues bien, hay gente que piensa que los fariseos tuvieron sus primeros orígenes a partir del cautiverio de los israelitas en Babilonia, siglo V antes de Cristo. Este colectivo representaba la decepción
que vivió Israel ante el fracaso de los profetas para restaurar al pueblo. Y hay que constatar que en tiempos de Jesús, según Josefo, Flavio Josefo, los fariseos se sentían orgullosos de su conocimiento y de su observancia de las leyes religiosas y de las tradiciones orales que enseñaban los rabinos. En tiempos de Herodes había más de 600 fariseos. No es posible, hay que constatar, escribir exhaustivamente el modelo humano religioso y eterno fariseo, porque ha variado en no pocas cosas con los cambios culturales que da el mundo. Pero hay características permanentes del modelo fariseo en nuestra sociedad actual. Podemos señalar dos. Primero, fariseo es el que tiene conciencia de vivir en condiciones de superioridad moral respecto a los que él ve como gente equivocada, perdida, ignorante, culpable de que la sociedad y la iglesia estén como están. Segundo, fariseo es el que, supuesto lo dicho, se siente satisfecho de sí mismo y no consiente ni mezcla con los degenerados, los equivocados, los impuros, los canallas que están arruinando la religión y la patria. Por último, el fariseo se caracteriza por su modo de orar a Dios. En realidad, su oración es un elogio de sí mismo, hasta el extremo de verse superior al común de los demás, a los que considera como gente vulgar, degenerada y perdida. Es el polo opuesto al eterno publicano, que es el que se ve perdido, sin salida moral en la vida, indigno hasta de mirar a Dios. Y el colmo de todo esto está en que Dios no tolera al satisfecho fariseo, al tiempo que abraza con cariño indecible al modelo publicano, que a muchos nos produce, más que nos puede, tanto rechazo. Sin duda, porque no acabamos de matar al fariseo que todos, creo yo, llevamos dentro. Esto es una verdad como un templo, y es la gran verdad y mentira del hombre que se dice religioso. De religioso, nada. Jesús era profundamente religioso, pero era coherente con lo que hacía. Termino con la pregunta del principio. ¿Acepto todo lo que veo en mí débil, frágil, negativo o malo? Para cambiarlo, claro está, pero es un hecho. ¿Lo acepto o qué hago? Pues bien, ahí está otra enseñanza de Jesús que nos debe de conmover a ir mejorando cómo yo me porto en mi conducta hacia los demás, como soy.
entramos ya a partir del 6 de marzo, que será domingo, entramos en la próxima sesión en el cuarta semana de Cuaresma, que hemos denominado la Cuaresma de la Misericordia. No yo, sino el Papa Francisco. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.